más instrumentos y menos armas. Muy buenos días, un saludo para TV Quebrada. Mi nombre es Juan Diego Alvarado. El día de hoy les vengo a dar a conocer el libro que yo trabajo con este proyecto. Este se llama Esa mina llevaba mi nombre. La estadística indica que desde 1990 hasta 2022 hay 12.170 víctimas del conflicto armado por mina antipersona. El 65% han sido uniformados, el 35% han sido víctimas civiles. Les vengo a contar la primera historia, que se llama Antes de que la tierra temblara. Esta comienza en una finca en el Cauca, una parte que le llaman el Tambo, exactamente el 20. Este joven vivía ya con su familia en una finca muy grande, la cual había grandes cantidades de reses, ganado en general. También habían cultivos, especialmente cultivos de coca, que estas quedaban a una hora de la finca. Este chico hacía todos los días un trabajo de llevarle agua a los guerrilleros, ya que en la finca habitaban guerrilleros en sus cambuches. Este tuvo una dura vida, ya que desde la finca iba a su escuela, que era un trayecto de 3 horas, en el cual pues muchas veces había fuego cruzado, como también lo había en la escuela. Él cuenta que varias veces se encontró uniformados, él no sabía si eran guerrilleros o eran soldados, ya que en esa época no diferenciaba el brazalete. También le tocó vivir fuertes sucesos en la finca, ya que como es sabana, muchas veces habían culebras. Él cuenta que una vez iban en caballo y salió una cuatro narices, que es una culebra demasiado grande, y asustó el caballo de la mamá. El caballo reaccionó pues asustándose y se elevó y la mamá cayó al piso. Del susto, él corrió rápido con su caballo a la finca a llamar a su padrastro para que le ayudaran a la mamá. El padrastro inmediatamente sacó una escopeta y fueron a ayudarle a la mamá y mataron a la culebra. Todo esto sucedió pues por culpa de la guerrilla, ya que les tocaba ir todos los días a cuidar los cocales. Un mes después de esto, tuvieron que irse de la zona de la finca por obligaciones que tenía la guerrilla. Los obligaron a irse. El padrastro dijo que alistaran todo, que dejaran todo tirado, solo alistaran su ropa y se fueron a donde una tía. Eso queda más o menos cerca del Caquetá. Allá ellos se fueron a la ciudad. Eso ya fue un cambio drástico, él dice, ya que tenía más miedo de la delincuencia común que los propios guerrilleros. Él estudiaba por la mañana y jornaleaba por la tarde con su padrastro para poder ayudar con los gastos de la casa. Este padrastro estaba muy mal, le hicieron varios exámenes médicos y resulta que tenía cáncer. Al mes de esto, falleció, quedó solo quedó él, el hermano mayor, y sus 3 hermanos chiquitos. Él le tocaba casi todo ayudar para la casa, ser como el padre, por decirlo así, la cabeza del hogar, ya que su madre era pues con los oficios en el hogar. Cumplió los 18 y quería ser militar desde muy pequeño. Entonces se fue a alistar y su mamá no lo quiso dejar. Entonces le tocó un día a escondidas presentarse al Coliseo en Cali para poderse enlistar. Después de esto le dijeron sus amigos que él se había enlistado al ejército y fue a visitarlo un domingo. Ese domingo ellos hablaron y la mamá le dijo que él no sabía dónde se estaba metiendo. Más adelante, el primer año de servicio, pues él la pasó normal, estuvo bien. Ya luego como soldado profesional, porque siguió su carrera, él ya empezó a tener entrenamientos mucho más duros. Entre estos hubo uno que fue con cilindros bomba. Según las órdenes del teniente, apenas cayera el cilindro, todos se corrían a la derecha.
Uno de sus compañeros, lastimosamente, como que no escuchó, no prestó atención y hizo lo contrario, se corrió, fue a la izquierda. Entonces, pues o sea, no acatar las normas, lo que se le había dicho, falleció. Ellos dicen que fue trágico porque pues todos sus sesos, sus órganos salieron a volar. Muchos de ellos le cayeron a él y a sus compañeros. También cuenta que en varias de sus misiones les tocaba ir en el monte, donde uno de ellos tenían un amigo que se llamaba el Panita. Iban caminando, hablando de sus vidas y escuchan el disparo, un disparo que ellos inmediatamente lo reconocieron. Era de un Remington. Cuando voltean a ver, el Panita le habían disparado en la cabeza. Y voltean a ver y ya estaba muerto el Panita. Para ellos fue muy trágico porque eran amigos muy cercanos y que sucedieran esas cosas pues no era del agrado de ellos. Ellos incursionaron ahí en una misión, la cual era de alto riesgo, era ir a buscar uno de los líderes de las FARC. Estaban en una zona muy montañosa, con varios puentes. El día anterior de él pisar la mina, uno de sus compañeros, por el trabajo de investigación, cruzó un puente, el cual estaba minado, pero ellos no se dieron cuenta. Entonces este puente explotó y sus compañeros, alrededor como unos 3, 4, fallecieron ahí. Al día siguiente ellos tuvieron que incursionar en un combate que había sucedido, en el cual tuvieron que regresar los guerrilleros. Lo que ellos no se percataron es que había más guerrilleros corriendo, todavía están escapando. Ellos los persiguieron, pero pues se les volaron, se les escaparon. Al percatarse que había papel higiénico por esa zona montañosa, pues dijeron, pues estos guerrilleros son sucios, ¿qué les pasa? Entonces se acercaron a revisar a los guerrilleros y el papel higiénico. Lo que no sabían ellos es que ellos delimitan sus zonas minadas con el papel higiénico, como último recurso. Entonces al acercarse iban todo el pelotón y revisó a un guerrillero, le quitó el fusil y al levantarse se dio cuenta que sonó un tic. Entonces cuando sonó el tic, explotó la mina, que es de esas minas que les llaman candonga o araña, que si explota una, explotan todas. Pues de ese pelotón solo sobrevivió él y otro compañero. Alrededor como unas 2, 3 horas, él recuperó su conciencia. No sentía uno de los brazos ni una pierna. Llamó directamente pues se comunicó con sus compañeros, llamaron al helicóptero. Fueron evacuados al hospital allá en Caquetá, en Florencia, y de ahí trasladados al hospital militar en Bogotá. Ya se llamó a su mamá, a sus hermanos. Ellos fueron, él les comentó qué le había pasado, todo. La mamá le advirtió, le dijo que pues, él era consciente de esos riesgos, pero pues pasó el tiempo, se fue recuperando, tuvo varias cirugías. Quedó amputado de una pierna, de un brazo, se le puso una prótesis. De esto él no quiso continuar trabajando con el ejército, de una vez fue pensionado como víctima del conflicto armado. Y pues de esto, él le dieron cierta cantidad de dinero. Con esta cantidad de dinero, él compró una casa para su mamá y un camión con el pues, hacer sustento para su hogar. Él dice que fue difícil salir de esa situación económica en la que estaba su familia, pero pues con lo que le sucedió con la mina pudo ayudar mucho más, pudo comprarle una casa a su mamá y el camión. Puede ser que esto haya sido un riesgo bastante alto, pero él dice que todo pues tiene un porqué y una razón. Él obviamente quedó con esquirlas, cicatrices en su cuerpo. Lastimosamente él perdió un brazo, una pierna, como hay otros que no lo pierden. Pero todo esto es por culpa de la guerra, del conflicto armado. Entonces, pues hacer conciencia para
hacer paz en este país, incentivar al diálogo, no todo tenga que tener un conflicto. La segunda historia se llama La mina que cambió el color de unos ojos. Esta comienza por la historia de Eduardo Franco. Él era un campesino, él vivía con su familia, jornaleaba y le tocaba una vida muy dura de campo. Él cuenta que su motivo para vestir el uniforme del ejército fue venganza, ya que él comenta que él jornaleaba en las tardes en una finca de unos vecinos, cuando de repente llegan unos paramilitares a coger a sus vecinos y asesinarlos. Él afortunadamente se alcanza a escapar, vio cómo trágicamente salía a correr la mamá de esos vecinos por la montaña de bajada, cuando llega un paramilitar y la asesina con el fusil. También hubo varias veces que llegaban a los paramilitares a la finca del padre, del papá, y los golpeaban muy duro, o sea, los dejaban con moretones en toda la cara, los brazos, las piernas, y los torturaban. Él directamente cumplió sus 18 años, se fue a vestir el uniforme, él hizo el año de servicio, después siguió la carrera como soldado profesional y hizo el curso de lanceros. En esta época era la época del presidente Pastrana, en los años 2000, 2003. Él le tocaba más que todo en la zona del Meta. En este hubo varias misiones. Una fue en Argentina, Florencia, Argentina, un municipio, un corregimiento y un municipio en el Meta, donde le decían muchas veces el Vietnamcito, porque era una zona pues, muy fuerte, con mucho conflicto entre guerrillas y el ejército. Él, en esa misión fue la primera vez que él montó en helicóptero. En esta misión él incursionaron, interceptaron a los guerrilleros, todo salió correctamente, no hubo afectados. Él más adelante fue ascendido y le encargaron una de las misiones más importantes. Sigue el rastro de Alfonso Cano, uno de los líderes de las FARC. Hubo varias interceptadas, pero ninguna dio en la pista de él. Hubo una misión especial en la que se interceptó una finca en una de las reservas naturales más grandes aquí en Colombia, como también es una de las zonas más minadas de las reservas naturales aquí en Colombia. Se decía, las órdenes decían que era interceptar esa finca, en la cual había una casa. Llegó el pelotón en el helicóptero y registraron toda la casa. Los rastros que habían era un montón de cables y minas selladas todavía. Entonces se sentaron a descansar con su compañero. Este se sentó, Eduardo, y el compañero dijo que tenía una diligencia. Entonces él se alejó pues aproximadamente de 3 a 4 metros de distancia de él, y pues allá hizo sus diligencias. Cuando Eduardo se para como para entrar a la casa y suena un tic, cuando este suena explota pues parte de la casa, él sale a volar, sus compañeros lo levantan y le dicen que por qué no se había dado cuenta de esa mina. En este chiste y chanza le tomaron varias fotos. Lo que ellos no se percataron es que él estaba muy mal, había quedado inconsciente, se le había dormido parte del brazo, de la espalda y de los pies. De una vez llamaron al helicóptero para pues, llevarlo al hospital. Este fue el hospital de Bogotá. Allá le dijeron que él había perdido la vista, había perdido la movilidad en el brazo. Tuvo varias terapias para poder recuperar la movilidad en el brazo, pero lastimosamente las esquirlas que le causó la explosión de la mina no pudo recuperar su vista.
Para él fue muy duro esto, ya que, o sea, él pone ejemplos de que no le servían el almuerzo y le decían que ahí estaba. Pero si a uno le dicen que ahí está y uno no puede ver, pues uno no puede ver el plato como tal. Entonces para él fue muy duro acostumbrarse a esa vida de ciego, pero él salió de esas circunstancias. Él ya tenía 2 hijos. Eh, Su familia también sufrió mucho. Eh, Él se convirtió en un lanzador de jabalina, que sigue siendo hoy en día. Él fue campeón en el 2010 en Francia, a pesar de su dificultad con la vista. Dice su familia que este fue un percance de la vida, pero a él le ha dado mucha fortaleza para su deporte, para lo que él le gusta. También cuenta que después del retiro del ejército, él era muy acuerpado, él era un joven pues musculoso, donde él alzaba pues aproximadamente en press de banca, que es ejercicios de pecho, aproximadamente como 125 kilos. Después de esto, él ya no pudo volver a alzar lo mismo, aunque él seguía teniendo la técnica, todo, pero pues la vista no le ayudaba. Lo que él sí ama con todo su alma es el lanzamiento de jabalina. A este libro podemos ver que también son víctimas del conflicto armado los militares y darle una oportunidad a la paz para que no hayan más víctimas, no hayan más soldados mutilados, con pérdidas de partes de su cuerpo, para que no hayan más víctimas en el Hospital Militar de Bogotá, que en ese trayecto entre 2000 y 2005 hubo, de 2000 a 2005, más de 6.000 víctimas de mina antipersona. El 2006 fue el año más crítico, hubo alrededor de 1.200, 1.700 víctimas, no hay la cifra exacta, pero el hospital no daba abasto con los militares. Entonces darle esa oportunidad a la paz, al diálogo, que tengamos un país en el que los jóvenes vivan con tranquilidad, no con miedo. También hay población sitiada, encerrada por las minas, el miedo de salir al campo, al monte. Por eso que esto nos haga pensar